Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Rey. Aleluya, bendito Dios. Dios es bueno. Busque, hermanitos, en su Biblia, bendito Dios. Libro, hermano, de Apocalipsis. Apocalipsis, hermanitos, aleluya. 20, hermanos, 11. Bendito Dios. Para la honra y la gloria del Rey. Dice la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice a la letra: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya, bendito. Puede sentarse, iglesia. Dios, hermanitos, es bueno. Ya casi nos vamos a ir. Bendito Dios. Los juicios de Dios, hermanos, vienen, hermanitos, para esta generación. Pero Dios, hermanos, es bueno. Dios, hermanos, aleluya, ha levantado hombres para que vengan, hermanos, hoy, hermanos, a anunciar que los juicios del Señor, hermano, aleluya, están próximos, hermanos, para venir para esta generación. Porque, hermano, pero Dios, antes de enviar su juicio, Dios primero, hermano, aleluya, manda, hermano, la palabra de Él, para que el hombre, hermanito, obedezca. Oye, hermano, que solamente, hermano, los que estamos, hermanos, en Cristo Jesús, esos hermanitos, aleluya, vamos a tener, hermano, oye, hermano, la oportunidad de estar sentados, hermano, juntamente a la mesa con Él en la boda del Cordero. Oye, mi iglesia, aleluya, porque, hermano, porque Dios, hermanos, está viendo que el hombre, aleluya, no quiere, hermano, dejar, oye, hermano, las cosas malas de este mundo. Porque, hermano, porque el hombre, hermano, está engañado. Porque el hombre, hermano, piensa que haciendo eso que hace, aleluya, le va a ir bien. Dice la palabra del Señor, hermano, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, iglesia, solo imagínate, hermano, Dios, hermano, da esta visión, aleluya, bendito Dios. Y entonces, hermano, ¿qué significa esto? Aleluya, hermano, que ya los juicios de Dios están próximos, oye, mi iglesia, aleluya. Pero el hombre, hermano, no quiere apercibirse. Había, hermano, oiga, mi iglesia, había, hermano, un pueblo que, hermano, allí se practicaba el pecado, aleluya. Así como en estos tiempos, hermano, donde quiera que nosotros vayamos, aleluya, hermano, la gente, hermano, solamente hace las cosas que no son de agrado al Señor, aleluya. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Dice la Biblia, oye, hermano, que había, hermano, un lugar, aleluya, donde el hombre, hermano, violaba, donde el hombre mataba, donde se hacían cosas, hermanos, que no eran de agrado a nuestro Dios. Pero Dios dice, hermano, aleluya, que antes, hermano, de enviarles el juicio, Dios levanta a un hombre, hermano, que se llamaba Jonás. Oye, mi iglesia, aleluya, bendito Dios, hermano, dice la Biblia que Dios levanta a ese hombre. Pero ese hombre dice que dijo: no, yo no puedo ir, aleluya, hermano, a darles este consejo a los de Nínive. ¿Por qué? Porque esa gente malcriada, porque esa gente rebelde. O sea que el hombre, hermano, oye, mi iglesia, aleluya, bendito Dios, cuando nosotros, hermano, comenzamos, oye, hermano, a obedecerle al Señor, vas a hablar lo que Dios quiera que hable. No vamos a hablar en nosotros por nuestras cuentas, no, sino vas a hablar, aleluya, la palabra que el Señor, oye, hermano, nos ha indicado que hablemos, aleluya. Entonces ese hombre, hermano, dice, hermano, que tuvo miedo y dijo: mejor me voy a escapar,
escapar, aleluya, de la presencia del Señor. Hermano, de la presencia del Señor nadie podemos escapar. Oye, iglesia, porque hermanito, porque dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová están despiertos, dice, viendo a los buenos y a los malos. Oye, iglesia, aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanos, pero ¿qué es lo que hace el Señor con aquel siervo, hermano, que no quiso obedecer la palabra que él había dicho, hermano, que se hablase? Aleluya. Dice que ese hombre se va, pero Dios, hermano, dice que lo aflige. Oye, hermano, nosotros no hay que esperar, hermano, que el Señor nos aflija. No, nosotros tenemos que obedecer a la voz de Dios. Porque, hermanito, porque este Dios es grande, este Dios es poderoso, y este Dios quiere, aleluya, que nosotros, hermano, anunciemos que la venida de Cristo está a la puerta. Que le digamos al hombre que si no se arrepiente, que si no deja, aleluya, el mal camino que ha tomado, hermano, le va a ir mal. Porque, hermanitos, aleluya, oiga bien, iglesia, aleluya, bendito Dios, porque dice la palabra del Señor, porque todas las almas son mías, dijo Jehová, pero el alma que pecare, esa va a morir. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermano, ¿qué significa esto? Que Dios quiere, hermano, oye, que el ser humano sea salvo, pero el hombre, hermano, no quiere, aleluya, venir a los caminos de Cristo. Porque, hermano, porque las obras que él hace son obras malas, obras malvadas. Oye, bien, iglesia, aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanos, pero ese Jonás entiende, después que Dios, hermano, oye, hermano, permite que, hermano, que un pez, dice, hermano, que se lo tragara. Aleluya. Entonces, hermanos, el hombre entendió, oye, mi iglesia, que a este Dios, hermano, se respeta, que a este Dios, hermano, quien nos ha llamado, quien nos ha escogido, tenemos que obedecer, hermano, a la voz de Él. Y tenemos, hermanitos, que servirle a Él. Porque, hermano, porque Dios es bueno, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oye, mi iglesia, entonces, hermanos, ¿qué pasa con esto? Aleluya. Dice la Biblia, oye, hermano, aleluya, bendito Dios, que aquel hombre, hermano, entiende. Y cuando ya el Señor, oye, hermano, aleluya, dice, hermano, que aquel pez, dice que sale a la orilla, hermano, y dice que lo arrojó, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, este hombre entiende y dice, no, yo tengo que obedecer, aleluya, al mandato del Señor. ¿Por qué? Porque esto que me ha pasado, oye, hermano, no es nada fácil. Iglesia, a nosotros, hermano, antes de que Cristo, hermano, oye, nos buscara, antes que Cristo, hermano, nos metiera en esta bendición, nosotros, iglesia, no queríamos nada con Dios. Nosotros no queríamos nada con Dios, ¿sabes? Porque, hermano, porque andábamos, iglesia, aleluya, obedeciendo, hermano, al Dios de este siglo. Oye, mi iglesia, pero ahora nosotros, hermano, Dios nos ha libertado. Dios, hermanito, aleluya, nos ha hecho libres para que adoremos y, hermano, y hablemos las maravillas que Él hace para con nosotros, iglesia, aleluya. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que aquel Jonás, hermanos, dice, hermano, que camino de 3 días comienza a decir, hey, dice el Señor, que si Nínive no se arrepiente, pues los juicios lo van a arropar y los juicios lo van a destruir. Oye, bien, iglesia, y dice, hermano, que aquel mensaje de Jonás dado de parte de Dios llegó, dice, hermano, aleluya, al rey de Nínive. Oye, bien, iglesia, y dice, hermanito, que ese hombre, hermano, obedeció, aleluya. Oye, hermano, y dijo ese hombre, hey, dijo, aquel que es bolo ya no sea bolo, aquel que es matarife ya no mate, aquel que es harta marihuana ya no se arte eso. Aleluya. Mejor volvámonos a Jehová, el cual es amplio en perdonar, dijo, y ojalá no nos mate. Oye, mi iglesia, porque, hermano, porque este Dios es bueno. Dios está llamando al hombre, hermano, porque Dios no quiere, hermanito, la muerte del ser humano. Dios quiere que todos vengamos a un arrepentimiento. Porque, hermanitos, aleluya, porque este Dios es bueno, este Dios es grande, este Dios es real, este Dios, hermano, es un Dios de amor. Pero también dice la palabra del Señor que así como es un Dios de amor, también es fuego consumidor. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, aleluya. Y ahí es donde mucha gente, hermano, dice, no, ¿y cómo es que Dios, siento tan bueno, cómo nos va a llevar al infierno, hermano? Ya que el hermano, Dios, hermanitos, aleluya, habla claramente. Y ven, hermano, aleluya, benditos, porque, hermano, porque la paga del pecado es muerte, dice la bendita palabra del Señor, mas
la dádiva de Dios dice que es vida eterna. Aleluya. Pero el hombre, hermano, no quiere dejar los vicios. El hombre no quiere dejar las 7 mujercitas que tiene. No, aleluya, hermano, porque el hombre dice: hey, ¿y cómo voy a hacer? Porque el servirle al Señor, aleluya, hermano, el evangelio no es religión. Hermano, en la religión se puede todo, se vale todo, pero en el evangelio no. Aleluya. Hay reglas, hermano, hay, hermano, estatutos que nosotros, hermano, aleluya, tenemos que entender y poner por obra. Oye, iglesia, por eso es que la gente muchas veces, hermano, el evangelio no le gusta. Aleluya. Pero este Dios, hermano, es bueno, este Dios es grande. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Dice, hermanito, que aquella ciudad de Nínive se arrepiente, y dice que Dios se arrepintió, dice. Oye, mi iglesia, al demandarle los juicios, porque, hermano, porque la palabra del Señor, aleluya, nos habla a nosotros, hermano. Gloria al Señor. Iglesia, oye, hermano, que durante el hombre esté vivo, hay oportunidad de ser salvo. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermano, solo imagínense lo que dice la Biblia. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, hermano. Oye, hermano, en el gran trono blanco, allí van a estar aquella gente, hermanos, aleluya, que no quisieron nada con el Señor. Allí va a estar esa gente, hermano, y va a ser juzgada, dice la bendita palabra de nuestro Dios, según, hermano, oye, hermano, lo que haya escrito en los libros, dice la bendita palabra de Dios. La gente, hermano, no quiere entender, y dice la gente: no, dice, ya que cuando el niño nace, ya Dios lo anota en el libro. Hermano, aquí dice la Biblia que hay unos libros, hermanos, aleluya, oiga, hermano, de las obras, aleluya, bendito Dios. Hermano, todo lo que el hombre hace, todo lo que nosotros hacemos, hermano, está escrito ahí, hermano, aleluya. Por eso dice la palabra del Señor: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es tomado por pecado, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ahí va a estar aquella gente que no quiso nada con Dios. ¿Por qué, hermanitos? Porque la gente es malcriada, porque la gente, hermano, aleluya, no quiso nada con Dios. Se les predicaba que la venida de Cristo estaba a las puertas, pero ellos, hermanos, no pusieron atención. ¿Por qué, hermanitos? Porque Satanás, el diablo, los tiene enredados. Aleluya. Zafátale al diablo, sacudite a ese animal. Venía Cristo, porque en Cristo Jesús hay vida eterna. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay sanidad para nuestros cuerpos, iglesia. Aleluya, bendito hermano. El hombre ahí anda hasta curcucho con el diablo encima. No, bote ese animal. Porque, aleluya, bendito Dios, porque dice la palabra del Señor que cuando Dios, hermano, aleluya, oye, hermano, creó al hombre, lo creó para alabanza de su gloria, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Pero el hombre, hermanitos, aleluya, oye, hermano, los pensamientos del hombre eran solo hacer el mal, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Aleluya. Pero este Dios, hermano, dice la Biblia, Romanos, hermano, y Dios, dije, pasando por alto, aleluya, oye, hermano, las chabacanadas de la gente, dice que el hermanito viene a morir por usted y por mí. Aleluya, bendito Dios. Porque, hermanitos, porque este Dios es bueno, porque este Dios, oye, hermano, no quiere que usted se pierda. Aleluya. Hay gente que dice: hey, ella ya estaba un predicador y decía que con solo que la gente levantara la mano ya estaba salva. Oiga, hermano, y no dice: pues si confesares con tu boca que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el amo tuyo, aleluya, dice, hermanito, que Él te va a perdonar. Oye, hermano, pero si no confesas, hermano, aleluya, a Jesús como tu Salvador, entonces, hermanitos, estás perdido. Los que ya confesamos, hermano, al Señor, aleluya, ya le hicimos. Porque, hermano, porque si la muerte nos sorprende, no hemos perdido nada. No hemos perdido nada, iglesia, sino que hemos pasado de muerte a vida, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Por eso que los creyentes, hermano, estamos contentos, estamos felices, aunque no tengamos ni 5. Pero lo bueno es que tenemos a Cristo en nuestras almas, en nuestro corazón, y Él es quien pelea por usted y por mí. Oye, mi iglesia, aleluya, hermano, Nínive se salva. ¿Por qué, hermano? Porque le creyeron, aleluya, al mensaje de Jonás dado de parte del Señor. Oye, mi iglesia, entonces, hermano, en el gran trono blanco, ahí va a estar aquella gente que no quiso nada con Dios. Oye, mi hermano, aleluya. Y en el tribunal de Cristo vamos a estar aquellos, hermanos, que estamos metidos en esta bendición. Aleluya. Porque, hermanito, bendito Dios, es mejor, oye, mi iglesia, que, hermano, que caminemos, hermano, según como dice la palabra de nuestro
nuestro Dios. Porque hermano, en un momento, y hermano, de descuido puede sonar la trompeta, hermano, y nos quedemos del rapto. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanos, oye, hermano, en el gran trono blanco va a estar la gente que no quiso nada con Dios. Aquella gente que andaba borracha, que no se arrepintió y murió, hermanito, aleluya, en pecado. O aquel hombre, hermano, que tenía, hermano, aleluya, 3 mujeres, murió en pecado, hermano, le va a tocar fuego, porque así dice la bendita palabra de nuestro Dios. Ya que, hermano, quizás van a decir, uy, qué feo, qué feo está hablando ese hombre. No, esta es palabra de Dios, y Dios no quiere que vos te perdas. Dios quiere que seas salvo. ¿Por qué? Aleluya. Hermano, porque eso va a ser duro. Aleluya, según lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. No le imagínate el infierno. Aleluya. El que muere en pecado está cayendo al infierno. Hay gente que dice, no, dice, y esto solo a juzgar vienen. Si el Señor no ha juzgado a nadie todavía. Oiga bien, hermano, aleluya, en el infierno está cayendo aquella gente que no quiso nada con Dios. Oye, hermano, y los que morimos en Cristo Jesús, vamos a un lugar de descanso, dice la bendita palabra del Señor. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanitos, solo imagínate, hermano, aleluya, a veces, hermano, la religión te la plantea así, ve, aleluya, hermano, que hay que hacer una misa de cuerpo presente, porque para que Dios lo saque del purgatorio. Aleluya, hermano, el que murió en pecado, fuego le toca, porque así dice la Biblia. Aunque le oren, a que hagan lo que hagan, ya, hermano, ya Dios, ya, hermano, ¿por qué? Porque Dios te ha permitido bastantes días y años de vida en esta tierra. Oye, bien, iglesia, el hombre tiene que apercibirse, porque, hermanito, porque hermano, esto no es un juego, no, los juicios de Dios vienen, hermano. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermano, solo imagínate, iglesia, aleluya, bendito Dios, hermano, y dice la Biblia, oiga, mi hermano, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos. Oye, hermano, aleluya, según lo que estaba escrito en los libros. Oye, ven, hermano, aleluya, bendito Dios. Esto es, hermano, para aquella gente que no va a querer nada con Dios. Aleluya, porque, hermano, porque dice la Biblia, oye, ven, iglesia, aleluya, bendito Dios, hermano, que Dios muere por toda la humanidad, pero no todos van a ser salvos, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Aleluya, porque, hermanito, porque la gente, hermano, oye, hermano, le gusta abrazar más, hermano, al demonio que abrazar al Dios grande, al Dios poderoso, que hasta aquí ese Dios, hermano, te ha dado vida. Oye, bien, iglesia, aleluya, bendito Dios. A veces somos tan mal agradecidos nosotros, hermano, los seres humanos, aleluya, que habiendo las obras que Dios hace en nosotros, la obra que Dios hace en nuestros hijos, en nuestra familia, a veces, hermano, le damos la espalda al Señor y decimos, no me gusta el evangelio porque es muy aburrido. Hermano, esto no es aburrido. Aleluya, el evangelio es vida. Aleluya, bendito Dios. El evangelio es poder para todos aquellos que hemos entendido, dice la bendita palabra de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, solo imagínate, iglesia, y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia, hermano, y vi, dice, aleluya, bendito hermano, y vi los muertos, dice, hermano, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Aleluya, y fueron juzgados los muertos según lo que estaba escrito en los libros. Oye, iglesia, y dice, hermano, y todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice la bendita palabra de nuestro Dios. O sea, hermano, ¿qué significa esto? Que después de esta vida hay otra vida. Oye, bien, hermano, aleluya, bendito Dios. Dice, hermano, que los que hicieron lo bueno van a resucitar, oye, hermano, para vida eterna, y los que hicieron lo malo para vergüenza y confusión de ellos mismos. Aleluya, así dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermano, hasta que viene todo esto, aleluya, hermano, Dios está levantando hombres, hermano, para que te hablen la verdad, porque Dios no quiere, hermano, que en aquel día le diga, Señor, pero a mí nadie me habló. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay bastantes predicadores que solo te están predicando, hermano, de abundancia, solo te están predicando, hermano, aleluya, hermano, de prosperidad, pues, iglesia. Pero, hermano, dice, no, si es que si yo les digo que si mueren en pecados de
van a hartar juego, entonces se van a enojar conmigo y ya no se van a congregar. Ya que a mí no me interesa que te congregues, a mí lo que me interesa es que te salvé y salvarme yo. Sí, hermano, aleluya. Ve, eso es lo que, hermano, el predicador tiene, hermanito, que anhelar, salvarse él y que aquellos que le oyeren se salven también. ¿Por qué, hermanito? Porque los que son de Dios, palabra de Dios oye, dice la bendita palabra del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, allí estaba ese montón de gente en el tribunal, hermano, aleluya, hermano, en el gran trono blanco. Gente que no quiso nada con Dios, gente, hermano, que quizás estuvo, hermano, en esta bendición, pero le dio la espalda al Señor, hermano, por X motivo, hermano. Que la prueba no te saque de esta bendición gloriosa. La prueba, dijo Pablo, no es para muerte, sino que la prueba es para aventarme más con todo y creer que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios está con nosotros, hermano. Aleluya. Pero a veces no, ya que esta prueba que me ha llegado, hermano, solo imagínate, iglesia, y no dice la Biblia que los que somos escogidos vamos a ser probados como el oro fino. Si usted es llamado, no le va a venir prueba. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, dijo el Señor. Así es que si vos sos escogido, te van a llover las pruebas. La viejita se te va a levantar, hasta tu familia. Es que vos sos nada. Es que mira, solo en el culto querés pasar. Es que ya no vayas a ayunar, hombre, te vas a empachar y te vas a morir. Oiga, mi hermano, los entendidos, hermanos, nosotros hemos entendido que en el ayuno y en vigilar, en meterlos con Dios, hay poder de Dios en nosotros, iglesia. Aleluya. Y que el evangelio, hermano, es más fácil cuando te metes a buscar de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dijo el Señor: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que el evangelio, si vos, hermano, si vos lo ves en el área espiritual, no cuesta. Pero si lo ves, hermano, carnalmente, cuesta. ¿Por qué, hermanitos? Aleluya. Porque lo primero que el diablo te mete es esto, mire, hermano. ¿Y para qué vas a ir a desvelarte? Si mira, y vas a venir con sueño y mañana tenés que trabajar. Pero, hermano, pero los que somos espirituales no entendemos la voz del diablo, no, sino que nos aventamos con todo y decimos: en el nombre de Jesús yo voy. ¿Por qué? Porque yo voy, aleluya, a bendecir ese nombre que es sobre todo nombre, para que Dios me bendiga a mí también, hermano, aleluya. Entonces, iglesia, solo imagínate, hermano, en el gran trono blanco va a estar aquella gente que no quiso nada con Dios, y en el tribunal de Cristo vamos a estar aquellos hermanos que les servimos a nuestro Dios. Iglesia, aleluya, bendito Dios. Hermanos, Dios quiere que nosotros, hermanos, estemos con Él en las bodas del Cordero. Oye, ven, iglesia, aleluya, hermano, nosotros tenemos que valorar el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Oye, ven, hermano, pero a veces, hermanos, dejamos, hermanitos, de lado, aleluya, hermano, todo lo que el Señor se dio por nosotros, hermanos. Y dice, hermano, aleluya, hermano, que como cordero, aleluya, fue llevado al matadero, dice la palabra del Señor, aleluya, por amor a nosotros, iglesia, por amor a la raza humana, aleluya. Pero el hombre, hermano, no quiere entender. Al hombre, hermanito, se le está diciendo que Dios es real, que Dios viene, que los juicios de Dios vienen, hermanitos, para esta generación, aleluya. Pero el hombre no quiere entender, aleluya. Al hombre, hermano, le gusta cuando se le habla, oye, hermano, que aunque anda en pecado, pero Cristo viene, se va con él, aleluya. Ahí el hombre, hermano, esas casas de oración están llenitas, aleluya. ¿Por qué, hermanito? Porque la gente le gusta, hermano, oye, hermano, donde se le habla mentira, pero donde al hombre se le habla la verdad. Cuando al hombre hermano, se le confronta que si está viviendo en pecado, aleluya, y muere así, le va a tocar ese lugar de tormento que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Ahí el hombre se enoja, dice: no, dice, es que estos han venido a condenarnos, y el que tiene derecho de condenar se llama Cristo Jesús. Hermano, ¿sabes lo que dijo Jesús en una ocasión? Dijo así, mire, hermano, le dice Pedro: hey, maestro, le dijo, toda la gente se te está yendo, es que muy fuerte estás hablando. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, Pedro, ¿acaso querés irte vos también?
No, le dijo Pedro. Aleluya, hermano. Cuando nosotros entendemos, oye, mi iglesia, hermano, y leemos la palabra de nuestro Dios, y lees, hermanitos, aquel texto bíblico de San Juan, hermanitos, aleluya, 14, hermano, donde dice así, mi hermano: y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Jesucristo es el camino al Padre. O sea, hermano, solo en Jesús hay salvación. En Jesucristo el hombre vive, hermanito, tranquilo. En el Señor el hombre lo tiene todo. Porque, hermano, aleluya, bendito Dios. Tú le imaginaste, hermano, dice la Biblia, oye, hermano, que había un hombrecito, hermano, que dijo así, me dice que ese hombre trabajaba en la materia, pero no buscaba de Dios, como algunos de nosotros, hermano, que por estar en la materia a veces ni nos metemos a buscar de Dios, y llegas a la casa todo cansado porque has trabajado, y llegas a dormir, pues ¿por qué? Porque estás cansado. No, tenemos, hermanitos, que encomendar nuestras almas al Creador. Oye, ven, iglesia, porque, hermano, porque dice, hermano, que la venida del Señor va a ser, hermano, con abrir un cerrar de ojos, dice la palabra de nuestro Dios. Hermano, la trompeta va a sonar. Si estás dormido espiritualmente, no la vas a escuchar y te vas a quedar. Oye, hermano, tenemos que tener cuidado, iglesia. Aquellas 10 mujeres, 5 estaban, hermano, estaban listas para volar con el Señor, y 5 estaban, hermano, así ve, medio, hermanitos, entre que busco de Dios y no lo busco. No, a este Dios tenés que amarlo. A este Dios, hermano, esto tenés que exaltar su nombre. Porque, hermano, porque este Dios hasta aquí, Él no te ha dejado avergonzado. El enemigo, hermano, ha querido verte destrozado, pero este Dios ha peleado por nosotros, iglesia. Aleluya. Entonces, hermanito, solo imaginate, hermano, aquel hombre dice que estaba trabajando y dijo: hey, dijo, ya no tengo dónde meter mi fruto, dijo. Voy a derribar estos graneros, dijo, y los voy a hacer más grandes, y allí, dijo, voy a almacenar. Y dijo: alma mía, dijo, hoy lo tenemos todo, dijo, vamos a descansar. Y dice, hermano, que una voz le dice así, ve, necio, le dijo, ahora vienen a traer, hoy vienen a pedir tu alma, y todo lo que has sembrado, lo que has cosechado, ¿de quién va a ser? Porque, hermano, porque aunque el hombre ganara todo el mundo, pero si perdiera su alma, lo ha perdido todo, dice la bendita palabra del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, hay que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Sí, hermano, ¿por qué, hermanitos? Porque este Dios, hermano, es cierto que te aprieta, pero también este Dios te saca en victoria. Este Dios te bendice, iglesia. Aleluya. Entonces, hermano, solo imagínate, iglesia. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermano, Dios es real, Dios es bueno. Esta escritura, hermanito, aleluya, alguien me dijo, hermano, es que el papel aguanta con lo que le pongan. No, oye, hermano, momento, esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios, hermano. Aleluya. Y la Biblia, hermano, ya se está cumpliendo. Allá, hermanito, la gente, hermano, nosotros los cristianos, hermano, no los afligimos, hermano, por malas noticias. No. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, ya Dios nos habla a tiempo, hermano, y fuera de tiempo. Ya todo lo que está aconteciendo, hermano, ya nosotros, hermano, lo sabemos. ¿Por qué? A través de la palabra de nuestro Dios. Sí, hermano, la gente, hermano, que no lee la Biblia, esa gente se aflige. Hey, ¿cómo es esto? Pero nosotros, hermano, ya sabemos, iglesia. Oye, hermano, solo imagínate, hermano, que los juicios de Dios vienen, y allá el hombre si no se apercibe. Solo imagínate que este libro de Apocalipsis dice, hermano, que el sol se va a bajar y va a quemar la 4ª parte de los hombres, dice la Biblia. Solo imagínate, iglesia, y eso va a suceder porque esta es palabra de Dios. Tal vez algunos de nosotros ya no vamos a estar vivos, oye, mi iglesia, pero va a haber gente, hermano, que va a estar, hermano, gente que va a estar predicando esta palabra. Aleluya, hermano. Y allí, hermano, ya esa gente no se va a afligir. ¿Por qué? Porque ya Dios, hermano, nos habló a tiempo. Aleluya. Pero la gentecita, hermano, que no sabe esto, aleluya, que solamente ha escuchado a través del predicador, de la predicadora, esa gente se va a afligir. Oye, bien, iglesia, aleluya, hermano, nosotros, hermano, ya Dios, hermano, los dio a conocer, aleluya, hermano, los misterios, hermano, todo lo que va a pasar, aleluya. Oye, hermano,
en esta tierra. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa, pues, iglesia? El nombre tuyo, el nombre mío y el nombre de todo aquel, aleluya, oye, hermano, que acepta al Señor como su único Salvador de su vida, hermano, personal, van a estar en el libro de la vida. Oye, bien, iglesia, aleluya, hermano, pero tenés que mantenerte firme, porque dice la Biblia: y todo aquel que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Aquí es que no se vale salirme. Bueno, te podés salir, y si Dios tiene misericordia, hermano, y no te mata cuando andes en pecado, oye, hermano, y volvás a los caminos de Él, Dios te vuelve a perdonar, y Dios vuelve a escribir tu nombre en el libro de la vida. Sí, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque durante tengas vida hay esperanza. Pero el bolo, hermano, que él dice: hey, yo quisiera estar sentado ahí cantándole al Señor, hermano, pero las cadenas que el diablo le ha puesto, hermano, aleluya, hermano, él solo, hermano, no las puede reventar. Pero Cristo Jesús, hermano, Cristo Jesús es un libertador. Cristo Jesús, hermano, aleluya, hace libre al hombre para que le sirva a él. Oye, bien, iglesia, aleluya, bendito Dios. Hermano, si en este camino, dice, hermano, aleluya, y hermano, que Dios no vino por la gente sana. Aquí vemos, hermano, gente que éramos borrachos, gente que éramos mañosos, gente mentirosa, gente, hermano, que hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios nos ha perdonado, Dios nos ha libertado, y ahora Dios nos ha hecho, hermano, herederos, y hermano, hijos de Él. Sí, hermano, la gente dice: no, si es que todos somos hijos de Dios. No. Mentiras, hermano, la Biblia no dice eso. Dice que somos creación de Dios. Hijos legítimos somos aquellos que ya le entregamos el corazón a Dios y que tratamos la manera de caminar conforme, hermano, la misericordia de Dios. Sí, hermano, así es que si usted no le ha entregado la vida al Señor, hermano, es mentira. Su tata se llama demonio. ¿Por qué, hermano? Porque todo el que peca, dice que el tata de esa persona se llama Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Aleluya, bendito Dios. Y quizás te vas a enojar, pero no me interesa. Lo importante, hermano, que has escuchado palabra de Dios. Y en aquel día, hermano, no le vas a decir al Señor: Señor, ya que allí donde yo vivía llegaban unos que solo decían que si te aceptaba ya estaba todo. No, hermano, no. Ahí el Señor te va a decir: pues sí, pero ahí estaba un gritón que hasta los dientes se había perdido, pero ese indio te digo que si morías en pecado y no me aceptabas a mí, te iba a tocar juego. Hermano, si es que a este Dios no se le pasa nada. Nosotros, hermano, a veces decimos: tal vez Dios no me está viendo. No, Dios te está viendo, hermano. Porque, hermanito, porque este Dios es espíritu, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, iglesia, solo imagínate, hermano, aleluya, bendito Dios, después de esta vida hay otra. Oye, mi iglesia, dice, hermano, que los que muramos en Cristo vamos a resucitar para vida eterna. Oye, mi iglesia, aleluya, hermano, más aquellos hermanitos, aleluya, hermanos, que mueren, hermanos, en pecado, van a resucitar para vergüenza eterna, y van a estar por una eternidad, dice, hermano, en el lago de fuego. ¿Sabes, iglesia? En el infierno y actual, hermano, está aquella gente, hermanito, que está muriendo sin Dios, aquella gente que no quiere nada con Dios. Aleluya, hermano, por eso dice, hermano, oye mi iglesia, aleluya, hermano, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Oye, hermano, el Hades es el infierno. Hermano, el sacerdote católico te ha dicho, hermano, que el Hades es un lugar de purgación. Hermano, ese se llama infierno, dice la Biblia. Oye, hermano, aleluya, bendito Dios. Entonces ya el que cae, hermano, ya Dios ya no hace nada. ¿Por qué, hermanitos? Porque Dios, hermano, nos ha dado bastantes días y años de vida. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermano, solo imagínate. Y el mar entregaron, dice, hermano, los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, y el diablo, dice la Biblia, aleluya, al lago de fuego. Bendito Dios. Entonces, hermano, oiga mi iglesia, en el lago de fuego y actual no hay nadie todavía. Ese está reservado, aleluya, para toda aquella gente que el nombre de él no esté escrito en el libro de la vida. Hermano, aleluya, hay que cuidar nosotros, hermano, lo que Dios nos ha dado. Sí, hermano, aunque la gente diga así, mire, hermano, uy, ni para un par de zapatos alcanza este indito.
No le hagas caso, vos hermano, gozate, porque hermano, aleluya, porque hermano, y hermano, sea que allá está, mire hermano, allá está tu recompensa. Dijo el Señor, he aquí, dijo, yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según como se haya forzado en mi obra. Hermano, si caminaste, hermano, de la mano con Dios, predicando este evangelio, hermanito, sirviéndole al Señor con temblor y temor, aleluya, hermano, allá vas a tener tu recompensa. Sí, hermano, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es que Dios envía palabra, aleluya, hermano, a estos lugares, hermano, aleluya, bendito Dios, para que, hermano, para que la gente, hermano, se aperciba, aleluya. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye bien, iglesia, aleluya, bendito. Entonces, hermano, no te salgas de esta bendición. ¿Por qué, hermano? Porque a usted no lo ha llamado el pastor terrenal, a usted no lo ha llamado el viejito, la viejita, no. A nosotros nos ha llamado y nos ha escogido Cristo Jesús, el Dios grande, el Dios poderoso, que tiene poder para librarte. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanito, no hay que cansarnos, no, hay que seguir adelante, iglesia, porque, hermano, porque esta es la orden del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, solo imagínate, iglesia, hay dos lugares, hermano, donde Dios va a juzgar a la gente que no quiso nada con Él, en el gran trono blanco, y hermano, en el tribunal de Cristo, la gente, hermano, que le servimos a Él. Pero si nosotros, hermano, y mi iglesia, aleluya, bendito Dios, hermano, le fallamos a Dios, entonces, hermanitos, los va a ir mal, los va a ir mal, hermano. Aquel que se ha salido de esta bendición, oye bien, iglesia, y no se apercibe y no vuelve a los pies de Cristo, dice, hermano, que si muere en pecado, el castigo va a ser peor que aquella persona, hermano, que anda, hermano, haciendo quizás cosas peores. Sí, hermano. ¿Por qué, hermanitos? Porque este Dios es bueno. Este Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Hay que tener cuidado. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanitos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. La orden del Señor es para adelante. No hay que ver a diestra ni a siniestra, sino que siempre nuestra mirada y nuestra confianza tiene que estar puesta en el blanco que es Cristo. Así pues, hermanito, Dios me los bendiga a todos. Y hay que seguirnos gozando, hermano, porque esto, hermano, aún comienza. Aleluya, bendito Dios. Dios los bendiga, iglesia.